No sigas reteniendo aquello que en silencio está estrangulando tu alma mientras te repites que todo está bien. Hay ataduras que no te derriban de golpe, pero poco a poco te vacían la paz. Te quiebran la esperanza y dejan tu corazón encerrado en un cansancio que ni siquiera sabes nombrar. Lo más peligroso no es solamente que estés sufriendo, sino que ya te hayas acostumbrado a vivir dentro de aquello que te hiere. Y si hoy sientes que tu vida ha quedado atrapada en una oscuridad de la que no sabes cómo salir, quizá el Señor quiere mostrarte por fin qué es lo que te ha tenido atado durante tanto tiempo. Queridos hermanos y hermanas, no sigan soportándolo así, si justamente aquello que ustedes llevan apretado cada día es lo que en silencio está desgastando su alma. Hay cansancios que no nacen solamente del trabajo duro, ni únicamente de una vida demasiado áspera, sino de algo que por dentro nos retiene, nos aprieta y nos agota con una fuerza profunda, persistente, difícil de nombrar. A veces pensamos que solo estamos un poco tristes, que solo atravesamos una temporada de desánimo, que solo hemos tropezado con un tramo difícil del camino. Pero cuando uno guarda suficiente silencio y se atreve a mirar de verdad, descubre que lo está dejando sin fuerzas ya no es solo lo que sucede fuera, sino una atadura invisible que lleva mucho tiempo enredada en el corazón. Un miedo que no se va, una herida que no sana, una relación que marchita el alma, un sentimiento de indignidad que no nos deja levantar los ojos hacia Dios, o un pecado antiguo que vuelve una y otra vez hasta que uno termina conviviendo con él como si fuera su destino. Lo más doloroso no siempre es haber sido herido. Más doloroso todavía es permanecer tanto tiempo dentro de la herida que uno acaba creyendo que esa herida es su verdadera identidad. Hay personas que se han acostumbrado tanto al abandono que apenas alguien se acerca ya sienten miedo de perderlo. Hay quienes han cargado durante años palabras de desprecio y de juicio y por eso, hagan lo que hagan, siempre sienten que no son suficientes. Hay también corazones que avanzan por la vida con un rostro aparentemente sereno, mientras por dentro solo Dios conoce el grito que quedó ahogado y a veces uno ya ni siquiera llora. No porque haya alcanzado la paz, sino porque está tan exhausto que el alma ha dejado de reaccionar. Precisamente ahí surge la pregunta que no podemos seguir evitando. No tanto por qué soy tan débil, sino qué es lo que en realidad me tiene atado. En el Evangelio, según San Mateo, Jesús invita a los que están cansados y agobiados a venir a Él para encontrar descanso. Esa palabra no fue pronunciada solo para una multitud lejana de hace 2000 años. Esa palabra toca hoy a quien intenta mostrarse fuerte mientras por dentro se siente al borde de quebrarse. Esa palabra alcanza a quien ha rezado muchas veces y sin embargo siente que la noche no termina de pasar. Esa palabra también llama a la puerta de quienes empiezan a desconfiar de sí mismos, de los demás e incluso del amor de Dios. Jesús no dice, sálvate primero y luego ven a mí. Tampoco dice, cuando dejes de ser frágil entonces te recibiré. Él solo dice, ven. Eso significa que en medio de este desorden interior, en medio de este cansancio, en medio de esta confusión que ustedes todavía no saben cómo desatar, Cristo sigue abriendo sus brazos y esperando el paso de su corazón. Por eso, el comienzo de una verdadera sanación no consiste en aparentar que todo está bien. El comienzo es la sinceridad. Sinceridad para reconocer que uno está cansado. Sinceridad para admitir que hay algo dentro de sí que lo mantiene retenido, encadenado a la tristeza, al desánimo, al resentimiento, al miedo, a una dependencia afectiva o a una forma de vivir que ya ha perdido la luz. Mientras no llamemos por su nombre a la cadena, seguiremos creyendo que toda nuestra oscuridad viene solamente de las circunstancias. Sin embargo, muchas veces lo que nos impide avanzar está en un lugar más hondo. El alma ha perdido la libertad. Quizá esta noche el Señor no les está pidiendo una hazaña extraordinaria. Tal vez solo les está pidiendo que hagan una pausa y se formulen con toda seriedad esta pregunta. ¿De qué necesito ser liberado? ¿De una herida antigua que todavía sangra? ¿De una rabia que llevo alimentando demasiado tiempo? ¿De una relación que no me acerca a Dios? ¿De una inseguridad que me obliga a caminar con la cabeza inclinada? ¿De un hábito de pecado que me arrastra y luego me deja hundido en la desesperanza? ¿De una manera de vivir que por fuera parece estable pero por dentro se está desmoronando?
esa pregunta no está hecha para condenarlos. Esa pregunta es la primera luz encendida en una habitación que llevaba demasiado tiempo cerrada. Y cuando esa luz apenas comienza a tocar lo escondido, uno empieza a comprender que Jesús no viene a avergonzarnos por aquello que nos tiene atados. Él viene a desatar, no se queda lejos juzgando, se inclina, se acerca, toca la parte más frágil de nuestra vida. Ve en nosotros todo lo que todavía tiembla, todo lo que todavía se defiende, todo lo que aún tiene miedo de cambiar. Y es justamente ahí donde empieza la obra de su misericordia. Hoy el Señor no les pide todavía una promesa grandiosa ni una decisión ruidosa. Basta un paso pequeño, pero verdadero. Nombrar delante de Dios aquello que ha mantenido cautivo su corazón durante más tiempo. Cuando la verdad sale a la luz, la gracia de la liberación ya ha comenzado a tocar la puerta. Queridos hermanos y hermanas, una vez que nos atrevemos a mirar aquello que tiene atado nuestro corazón, empezamos a rozar una verdad tan dolorosa como luminosa. El ser humano no sufre solamente por la herida, sino también porque muchas veces termina acostumbrándose a vivir dentro de ella. Hay cadenas que no hacen ruido, que no aparecen como una caída repentina, que no permiten que los demás las descubran con facilidad y aún así se adhieren con enorme fuerza a la vida interior. Se esconden en nuestra manera de reaccionar, en el modo en que nos miramos a nosotros mismos, en decisiones que repetimos una y otra vez, en un cansancio prolongado que ni siquiera sabemos explicar. Por eso, si de verdad queremos ser liberados, no basta con contemplar la superficie del dolor. Hace falta descender más adentro, hacia el lugar donde esas cadenas invisibles se formaron, crecieron y terminaron gobernando silenciosamente una parte de la vida. Una de las cadenas más pesadas es el sentimiento de no ser dignos. Muchas almas viven delante de Dios encogidas por dentro. No se atreven a creer que merecen ser amadas, que pueden comenzar de nuevo y que también para ellas existe el perdón. A veces esa herida viene de años marcados por el desprecio, la comparación, la crítica o el olvido. Otras veces nace de caídas repetidas hasta que la persona concluye que su historia ya no puede mejorar. A partir de ahí, la herida se transforma en condena interior. Del pecado se pasa a una desesperanza silenciosa, como si la misericordia de Dios estuviera reservada para otros, pero no para uno mismo. Esa es una mentira muy peligrosa, porque se disfraza de humildad, aunque por dentro no es más que un corazón cerrado a la gracia. El hombre verdaderamente humilde dice: Señor, soy débil, sálvame. El que vive encarcelado por la culpa dice: ya soy así, ni siquiera Dios puede hacer algo conmigo. El primero abre la puerta, el segundo la cierra. Junto al sentimiento de indignidad aparece también el miedo a la soledad. Ese miedo lleva a muchas personas a aferrarse a una relación que poco a poco las vacía. Saben que son menospreciadas, manipuladas, utilizadas, incluso apartadas de su vida de fe, y aún así no consiguen soltarse. No se trata de que no vean el daño, lo ven claramente. Lo que las paraliza es otra cosa. La idea de que es mejor sufrir dentro de un vínculo conocido que enfrentarse al vacío de quedarse solas. Por eso hay quienes aceptan ser heridas con tal de no sentirse abandonadas. Se aferran a una mano que no las conduce a la vida y terminan convenciéndose de que eso es lo mejor que pueden esperar. Ahí hay una forma de esclavitud muy profunda. No solo desfigura el amor, también hiere la dignidad. Porque llega un momento en que la persona deja de preguntarse qué es lo bueno, qué es lo sano, qué le acerca a Dios, y solo se pregunta cómo hacer para que el otro no se vaya. Y así el centro de la vida deja de ser Dios para convertirse en el miedo a ser abandonado. Existe también otra cadena difícil de romper: la costumbre del pecado. Al comienzo, la conciencia todavía duele. La persona siente vergüenza, remordimiento, inquietud. Sabe que se está desviando del camino que Dios quiere para ella. Pero si esa situación se prolonga, si uno sigue justificándose, si continúa cediendo una y otra vez, el alma termina endureciéndose. Lo que antes inquietaba empieza a parecer normal. Lo que antes generaba temor de perder a Dios acaba siendo visto como una parte más de la vida. Esto es lo más grave del pecado. No solo nos hace caer, sino que nos acostumbra a la caída, nos adormece con frases dulces y engañosas. Todos hacen lo mismo. Así es la vida ahora. No pasa nada. Mañana cambiaré. La verdad, en cambio, es otra.
Cada concesión aprieta un poco más la cadena. Cada aplazamiento de la conversión apaga un poco más la luz interior. Y llega un momento en que ya no tenemos fuerza ni siquiera para estremecernos ante lo que está dañando nuestra alma. El resentimiento es también una prisión silenciosa. Muchas personas creen que aferrarse a su amargura es una manera de defender la justicia que se les negó. Vuelven una y otra vez sobre las ofensas recibidas, las traiciones sufridas, las humillaciones padecidas. Piensan que así se protegen, que así se mantienen alertas, que así evitan volver a ser aplastadas. Pero el resentimiento prolongado no protege el corazón, lo envenena. Hace que ya no miremos la realidad con la luz de Dios, sino a través de la herida que no hemos querido entregarle. En la carta a los Efesios, San Pablo exhorta a no dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo. No es una recomendación piadosa sin más, es una verdad pastoral muy honda. Una ira alimentada durante mucho tiempo termina convirtiéndose en una puerta abierta para la oscuridad. Quien no deja sanar su memoria termina transformando su dolor en una manera de vivir. Ya no solo recuerda lo que pasó, empieza a interpretar todo el presente desde esa herida antigua y así incluso la bondad de los demás es recibida con sospecha, frialdad y defensa. En un nivel todavía más profundo existe otra atadura: vivir pendiente de la mirada ajena. No pocas personas pierden la libertad interior porque sienten que deben demostrar constantemente su valor. Temen ser criticadas, quedarse atrás, no estar a la altura, ser menos que otros. Entonces la vida entera se convierte en una carrera sin descanso y sin meta verdadera. Están agotadas, pero no se permiten detenerse. Llevan por dentro un vacío enorme y aún así hacen todo lo posible para parecer estables. Se amoldan tanto a las exigencias exteriores que se olvidan de preguntarse qué necesita realmente su alma delante de Dios. Un corazón que vive solo para ser aprobado corre el riesgo de caer en la soberbia o en la desesperación. Soberbia cuando recibe aplausos, desesperación cuando recibe desprecio. En ambos casos, el centro sigue siendo el propio yo. Por eso en ninguno de los dos hay paz. La libertad interior comienza cuando uno descubre que su valor no depende del juicio del mundo, sino del hecho de ser hijo de Dios. Conviene hablar también de otra atadura discreta, pero muy real: aplazar el regreso a Dios. Muchas personas no niegan a Dios, no rechazan a la iglesia, ni siquiera desean vivir lejos de la gracia. Simplemente lo dejan para después. Esperan otro momento para confesarse. Piensan que rezarán más cuando pase esta etapa. Se dicen a sí mismas que ya llegará el día en que volverán a encenderse por dentro. Pero la vida espiritual no se sana a fuerza de aplazamientos. El precio de la demora es un corazón que poco a poco se enfría. Lo que hoy todavía inquieta la conciencia, mañana tal vez ya no conmueva nada. Por eso hay quienes no pierden a Dios en una gran tragedia, sino en cientos de pequeñas postergaciones. La imagen del pueblo de Israel saliendo de Egipto nos ayuda a comprenderlo con claridad. Ellos abandonaron la tierra de esclavitud, pero la mentalidad de esclavos seguía viva dentro de ellos. Los pies avanzaban, el corazón miraba hacia atrás. El mar Rojo había quedado atrás. Y sin embargo el miedo antiguo, las costumbres viejas y la murmuración seguían acompañándolos en el camino. Esa es también la historia de muchos cristianos. Algunos ya salieron de una situación dañina, pero el alma continúa dependiendo de ella. Otros se confesaron, pero no se han perdonado a sí mismos. Otros dejaron una mala costumbre, pero conservaron la misma forma de pensar, y basta un momento de cansancio para que vuelvan a desear la oscuridad conocida. Por eso la liberación no consiste solo en salir de una situación, consiste en permitir que Dios renueve lo más hondo del corazón. De modo que lo que ahora hace falta no es impacientarse con uno mismo, ni hundirse porque el cambio parece lento. Lo que hace falta es verdad. La verdad delante de Dios sana más que cualquier apariencia de fortaleza. Miren con sinceridad qué cadena está apretando hoy con más fuerza su corazón. La culpa, la dependencia afectiva, un pecado antiguo, el resentimiento, el miedo a la soledad, la obsesión por la aprobación ajena o una prolongada postergación en la vida espiritual. Nombrarla no los debilita. Al contrario, ese puede ser el momento en que el alma deja de engañarse a sí misma. Y precisamente ahí, en esa verdad humilde y desnuda, la luz de Dios ya está abriendo en silencio un camino
Queridos hermanos y hermanas, al haber rozado ya el nombre de esas cadenas invisibles, el alma empieza a comprender que el problema no está solamente en la propia fragilidad, sino también en el hecho de haber luchado demasiadas veces sola, intentando desatar su confusión con manos temblorosas hasta quedar exhausta a mitad del camino. Precisamente por eso, la grandeza de la fe cristiana no consiste en que el ser humano salga del abismo por pura fuerza de voluntad, en que Dios mismo desciende hasta lo más hondo para levantarlo. El Señor no nos salva desde lejos, no se queda en la orilla lanzando palabras hermosas de aliento. Él entra en la noche del corazón, entra en esos rincones estrechos donde escondemos las lágrimas, entra en el lugar que más vergüenza nos da, entra en la memoria que todavía nos desgarra, entra en el miedo que jamás nos atrevimos a contarle a nadie. Y justamente allí, donde parecía que solo quedaba oscuridad, abre una salida que antes no podíamos ver. Muchos piensan que para acercarse a Dios primero tienen que estar fuertes, primero tienen que mejorar, primero tienen que ordenar el desorden interior y solo entonces serán dignos de rezar, dignos de arrodillarse, dignos de volver. Ese es un error que ha dejado a muchísimas almas detenidas fuera de la puerta de la misericordia. A lo largo del Evangelio, Jesús no busca personas perfectamente resueltas. Se acerca al ciego sentado al borde del camino, a la mujer pecadora que llega con sus lágrimas a los pies del Maestro, a Zaqueo escondido en un árbol por miedo, a la mirada de la multitud, a Pedro roto por su propia caída, a Tomás atrapado todavía en sus dudas. Jesús no espera que estén limpios para entrar en sus vidas. Es su presencia la que empieza a purificarlos. Por eso, el lugar más desordenado, más herido, más pesado que ustedes llevan dentro es precisamente el lugar que el Señor desea tocar primero. Recordemos al profeta Elías. Hubo un momento en que ya no tuvo fuerzas ni para sostenerse en pie. Después de victorias que parecían grandiosas, cayó rendido en el desierto hasta desear la muerte. Ese pasaje nos revela una verdad muy humana sobre la vida espiritual. Un hombre de Dios también puede quedar agotado. Una persona que un día fue fuerte también puede entrar en la fatiga más honda. Quien antes encendía fuego en otros corazones puede llegar a sentir que dentro del suyo solo quedan cenizas. ¿Y qué hizo Dios con Elías? No lo aplastó con palabras duras, no le dijo: qué débil eres, qué poca fe tienes. En el primer libro de los Reyes vemos que el Señor envía a su ángel para despertarlo, darle de comer, darle de beber, dejarlo descansar y solo después lo pone de nuevo en camino. Ese detalle es de una belleza inmensa. Antes de hablar de alturas espirituales, Dios se inclina sobre el cansancio del hombre. Antes de pedirle que siga avanzando, sostiene lo que ya estaba derrumbándose por dentro. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que si ustedes llevan demasiado tiempo cansados, el Señor no desprecia ese agotamiento. Él lo conoce, Él lo ve. Él sabe que hay almas que no necesitan más reproches, sino el alimento delicado que viene del cielo. Junto al agotamiento aparece también otra oscuridad, la de la resistencia, la huida, la obediencia aplazada. Jonás es una figura muy cercana a nosotros por esa razón. Él no descendió al abismo solo por debilidad, sino porque quiso escapar de lo que Dios le pedía. Se fue lejos no por falta de rumbo, sino porque no quería dejarse conducir por el querer de Dios. Por eso, el gran pez que se lo traga no es únicamente un hecho sorprendente, es también la imagen de un alma sumergida en las consecuencias de su propia desobediencia. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Le pedimos a Dios que nos libere de la pesadez interior, pero no queremos abandonar aquello que hiere su corazón. Suplicamos paz, mientras seguimos reservando una zona que no queremos cambiar. Deseamos sanación, pero sin tocar la verdad que exigiría conversión. Y después nos extrañamos de que el alma siga oprimida. Jonás empieza realmente a salir de la oscuridad en el momento en que deja de huir, deja de discutir con Dios, deja de buscar un camino alternativo para sí mismo. La verdadera sanación siempre exige un punto fundamental: volver sin regreso. Uno no sale de la esclavitud, apenas cambia de herida. Sin regreso uno no rompe la cadena, solamente le cambia el nombre. Hay almas que no viven el agotamiento de Elías ni la resistencia abierta de Jonás, pero cargan con la sensación de que una parte de su vida ya ha muerto. Cumplen sus deberes, hablan, caminan, siguen adelante por fuera.
y aún así, en lo más profundo, algo ha sido colocado dentro de un sepulcro. La alegría se apagó, la fe se marchitó, la capacidad de amar quedó enterrada, el fervor se enfrió. La imagen de Lázaro saliendo del sepulcro es una de las escenas más poderosas de sanación en el Evangelio de San Juan. Jesús no llega ante la tumba con frialdad, se conmueve, llora y luego pronuncia una palabra llena de autoridad: sal fuera. Tal vez lo que más conmueve de este milagro no es solo que un muerto vuelva a vivir, sino que el Señor llame por su nombre a alguien a quien todos ya daban por perdido. Piénsenlo por un momento. ¿Cuántas veces nosotros mismos quedamos encerrados en una tumba interior? La tumba de un fracaso prolongado, la tumba de un matrimonio que se ha ido apagando, la tumba de una culpa antigua, la tumba de un pecado repetido que ya no deja espacio a la esperanza, la tumba de una oración seca, la tumba de una edad madura en la que uno siente que ha desperdiciado demasiado. En medio de todas esas tumbas, la voz del Señor no se apaga. Él sigue llamando, no llama de manera genérica a una multitud, llama a cada alma por su nombre: sal fuera. Y lo admirable es que esa palabra trae consigo la fuerza para obedecerla. Jesús no le pidió a Lázaro que resolviera primero la muerte para luego acercarse. Fue su voz la que atravesó la muerte. Conviene detenerse también ante la figura de San Pablo, porque en él aprendemos una lección inmensa sobre la libertad interior. La vida de Pablo no fue cómoda ni tranquila. Conoció el rechazo, los golpes, la persecución, la cárcel, la presión por todos lados. Y sin embargo, nada de eso consiguió encerrar su alma. En la carta a los Romanos, San Pablo pronuncia una afirmación de una fuerza impresionante: nada podrá separarnos del amor de Cristo. No lo dice desde una habitación confortable, ni como alguien que nunca ha probado el sufrimiento, precisamente porque atravesó pruebas tan duras. Esa palabra pesa y permanece. Aquí aparece un discernimiento muy profundo para la vida espiritual. La libertad cristiana no significa que ya no exista nada que nos haga sufrir. Significa que aun en medio del sufrimiento no permitimos que nos arranque del amor de Dios. Muchas personas solo piden que cambie la situación, y eso no está mal. Pero en ocasiones, lo primero que Dios hace no es quitar de inmediato la cruz, sino impedir que la cruz aplaste el alma. No siempre calma al instante la tormenta, pero sostiene el mástil de la fe para que no se rompa. No siempre borra enseguida la herida, pero no deja que esa herida se convierta en nuestra identidad definitiva. Aquí hace falta abrazar una verdad muy importante. La misericordia de Dios no es un sentimiento agradable que pasa rápido, sino una fuerza real que toca lo más doloroso para transformarlo desde dentro. Por eso, la sanación cristiana no consiste en olvidar por completo los recuerdos dolorosos, ni en fingir que nunca hubo ruptura. Sanar significa que esos recuerdos ya no gobiernan la vida. Sanar significa que la herida deja de ser la voz más fuerte que decide nuestras elecciones. Sanar significa poder mirar lo que antes nos derrumbaba sin volver a ser arrastrados al mismo pozo. Se trata de una obra profunda y concreta. Suele avanzar más lentamente de lo que quisiéramos, pero es mucho más firme que cualquier entusiasmo pasajero. Para entrar en esa sanación, el ser humano necesita pasar por la verdad. No hay liberación auténtica mientras el pecado siga escondido en la oscuridad. No hay paz verdadera mientras sigamos embelleciendo lo que por dentro se está corrompiendo. En la primera carta de San Juan resplandece una palabra decisiva: si caminamos en la luz, la sangre de Jesús nos purifica de todo pecado. Caminar en la luz significa dejar de justificarnos, dejar de escondernos, dejar de llamar pequeño a lo que destruye el alma, dejar de usar el activismo para tapar el vacío interior, dejar de utilizar los éxitos exteriores para disimular la pobreza escondida del corazón. La luz a veces hiere los ojos porque nos obliga a mirar la realidad tal como es, pero justamente esa verdad es la que salva. Un pecado confesado entre lágrimas conserva más esperanza que una vida aparentemente correcta que por dentro se ha ido endureciendo. Un alma que se arrodilla y dice: Señor, te necesito, está más cerca del reino que un alma empeñada en fingir que no le pasa nada. Por eso, si ustedes están pensando que su vida está demasiado oscura, que su corazón está demasiado enredado, que su pasado pesa demasiado, que su situación está demasiado dañada como para ser sanada,
no crean esa voz de desesperanza. No existe un rincón de su alma que Cristo no conozca. No hay habitación cerrada a la que su misericordia no pueda entrar. No hay noche tan espesa que la luz de la resurrección no pueda rasgar. La cuestión no es si Dios puede o no puede. La cuestión está en si nosotros nos atrevemos a abrirle la puerta que llevamos demasiado tiempo vigilando. Tal vez esa puerta conduce a una humillación antigua de la infancia. Tal vez conduce a un pecado oculto. Tal vez conduce a una dependencia afectiva, a una amargura contra alguien de la familia, a un fracaso que nos robó el respeto por nosotros mismos. El Señor no tiene miedo de esos lugares. Solo necesita que dejemos de resistirnos sin descanso. El paso pequeño pero profundamente verdadero para este tramo del camino es este. Esta noche, delante del Señor, no digan demasiadas cosas. Basta una frase breve salida del fondo del alma. Señor Jesús, entra en el lugar donde me estoy muriendo por dentro y llámame a salir. Una oración así, pronunciada con sinceridad, puede abrir el inicio de una verdadera renovación. Porque desde el instante en que el alma deja de cerrarse, la luz empieza a penetrar. Y allí donde entra la luz, el ser humano ya no tiene que salvarse solo, sino que se deja tomar de la mano por aquel que atravesó la cruz y la resurrección para sacarlo de la oscuridad. Queridos hermanos y hermanas, la luz de Dios no nos es dada para conmovernos un instante y luego volver exactamente a los mismos caminos de siempre, con un consuelo frágil que se desvanece pronto. Esa luz exige una respuesta, no una respuesta ruidosa ni exhibida, sino concreta. Un alma tocada por el Señor que no acepta cambiar su manera de vivir, tarde o temprano regresará a la oscuridad que ya conoce. La gracia de la sanación no elimina la parte que le corresponde a la persona. Dios abre la puerta, pero eres tú quien debe dar el paso. Dios desata las cuerdas, pero eres tú quien debe dejar de aferrarse a aquello que antes lo mantuvo atado. Dios llama a salir del sepulcro, pero también hay que permitir que se suelten las vendas viejas. Justamente aquí muchos se detienen, prefieren el consuelo pasajero antes que la valentía de una transformación real. Quieren paz, pero no quieren renunciar a lo que les roba la paz. Piden ser liberados, mientras en el fondo siguen negociando con sus cadenas. Por eso, si de verdad desean la libertad, lo que hace falta ahora no es una emoción más intensa, sino una decisión más verdadera. Hay vínculos que deben cortarse, no por dureza de corazón, sino porque si permanecen, el alma seguirá desgastándose. Existen conversaciones que deben terminar, porque siempre arrastran de nuevo hacia la vida antigua. Hay lugares que conviene dejar de frecuentar, porque basta volver a ellos para que la fragilidad despierte otra vez. Hay hábitos que deben abandonarse con firmeza. No es posible seguir concediéndoles espacio y al mismo tiempo esperar que un día, por arte de magia, uno será más fuerte. La tolerancia con la oscuridad nunca madura el alma. Solo ablanda la voluntad hasta volverla incapaz de resistir. A veces la razón por la cual no avanzamos no es que Dios haya dado poca gracia, sino que nosotros hemos dejado demasiadas puertas entreabiertas para que el mal vuelva a entrar. En este punto hace falta hablar con claridad sobre el pecado. Muchas almas sufren no solo por las heridas recibidas, sino también porque están viviendo lejos de la gracia. Llevan dentro un peso difícil de describir y lo atribuyen simplemente al cansancio, al estrés, al carácter, a la edad o a las circunstancias. Sin duda, la vida humana es compleja y no se puede reducir todo a explicaciones simples. Aún así, tampoco se puede olvidar que una conciencia intranquila por estar lejos de Dios termina agotando el corazón entero. Por eso, el sacramento de la reconciliación no es un añadido piadoso reservado para quienes quieren hacer más de lo necesario. Es el lugar donde el Señor cura lo que el ser humano no puede curar por sí mismo. ¿Cuántas personas han cargado durante años una piedra pesadísima en el alma y al arrodillarse para confesarse con verdadero arrepentimiento han salido más ligeras, como si una cadena hubiera sido arrancada de su interior? No porque la vida exterior cambiara de inmediato, sino porque dentro de ellas había comenzado la reconciliación. Muchas veces se teme la confesión por vergüenza. Y justamente esa vergüenza muestra que el alma todavía está viva. No conviertan la postergación en costumbre. Una herida escondida durante demasiado tiempo permanece abierta mucho más tiempo. Un pecado llevado a la misericordia
comienza a perder su dominio. Junto a la reconciliación está la Eucaristía. No pocos esperan sentirse mejor para volver a Jesús en el Santísimo Sacramento. Piensan que están demasiado fríos, demasiado secos, demasiado confundidos, demasiado indignos para acercarse a la mesa del Señor. Pero precisamente porque están fríos necesitan fuego. Precisamente porque son débiles necesitan el pan de vida. Precisamente porque su corazón se tambalea necesitan una presencia más sólida que sus emociones cambiantes. En el Evangelio, según San Juan, Jesús dice que quien come su carne y bebe su sangre permanece en él. La sanación profunda no nace solamente de haber comprendido algunas verdades correctas, sino de permanecer. Permanecer con el Señor en la Santa Misa, en la adoración eucarística, en esos momentos silenciosos de oración en los que no hace falta decir mucho. Hay confusiones interiores que no se resuelven con razonamientos, sino que empiezan a ordenarse lentamente cuando una persona se sienta largamente ante Dios y deja que su presencia reorganice el mundo interior. Con todo, la vida espiritual no crece solo gracias a momentos de fervor. Necesita una forma nueva de vivir. Quien desea ser liberado y al mismo tiempo deja pasar los días en una completa indisciplina interior, corre el riesgo de regresar al mismo punto. Vale más un tiempo breve de oración fiel que entusiasmos intensos y pasajeros que luego se abandonan. Vale más una decisión clara que muchos deseos hermosos que jamás tocan la tierra. Hace falta reconocer dónde somos frágiles, dónde caemos con facilidad, qué nos seduce más, y desde ahí poner límites reales para proteger el alma. La madurez espiritual no consiste en imaginarse fuerte, sino en saber exactamente por dónde uno se rompe para no exponerse temerariamente. La persona sabia no es la que no tiene tentación, es la que sabe no acercarse a lo que la hará caer. Recuerdo a una mujer de mediana edad que vino una vez en un tiempo de enorme cansancio interior. No habló con palabras grandes ni con discursos religiosos complicados. Solamente confesó, con una voz casi quebrada, que llevaba demasiado tiempo atrapada en un vínculo que le estaba secando el alma. Ella sabía que esa relación no la acercaba a Dios y tampoco le devolvía la dignidad, pero no era capaz de romperla porque le aterraba el vacío. Repetía muchas oraciones pidiendo paz y la paz no llegaba porque aquello que le pedía al Señor que quitara era exactamente lo que seguía reteniendo con sus manos. Hizo falta tiempo, lágrimas, confesiones sinceras, horas de adoración silenciosa y una compañía espiritual sencilla pero constante, hasta que se atrevió a tomar una decisión dolorosa y justa. Meses después dijo una frase que no he olvidado. Yo pensaba que al soltarlo lo perdía todo y resulta que solo cuando solté lo equivocado pude volver a respirar. Esa es la verdad de muchas almas. Hay cosas que parecen apoyo, pero en realidad no son más que cadenas envueltas en emoción. Otro paso muy concreto consiste en aprender a perdonar como camino, no como espectáculo moral. Perdonar no significa declarar bueno lo que fue malo, tampoco significa sentir paz inmediatamente. Perdonar es, ante todo, decidir que la herida no seguirá gobernando la propia vida. Esa decisión a veces debe repetirse muchas veces. Cada vez que el recuerdo regresa, uno lo pone de nuevo en las manos de Dios. Cada vez que la ira vuelve a levantarse, uno suplica al Señor que le impida caer en la amargura. El perdón verdadero no hace ruido, pero libera profundamente, rompe el poder que el pasado tenía sobre el presente, devuelve al alma un espacio para respirar. Quien mantiene una sentencia clavada dentro del corazón difícilmente puede oír con claridad la voz de Dios, porque en su interior hay demasiado ruido causado por un dolor que no quiere soltarse. En muchas situaciones, el camino de la sanación también necesita un acompañamiento espiritual o un sacerdote que sepa escuchar. Hay nudos interiores que cuanto más se esconden, más se enredan. Al maligno le gusta el aislamiento, porque un alma sola suele creer con más facilidad las mentiras más destructivas. Le susurra que nadie la entiende, que nadie puede ayudarla, que ya es demasiado tarde, que siempre será así. Y sin embargo, una palabra justa dicha a tiempo, un discernimiento luminoso, una mirada pastoral que no condena, a veces bastan para impedir que una persona se hunda más. No desprecien la ayuda de la iglesia. El Señor sigue sanando a través de los sacramentos, de su palabra,
y también por medio de personas concretas que ponen el camino para sostenernos. A esta altura ya se puede comprender que la liberación no consiste en esperar pasivamente un milagro exterior, sino en responder a la gracia con pasos pequeños, reales y perseverantes. El paralítico del Evangelio, según San Juan, escuchó de labios de Jesús una pregunta muy fuerte: ¿quieres quedar sano? Esa pregunta parece extraña, pero es profundamente verdadera, porque no toda persona que sufre quiere realmente la sanación al precio que la sanación exige. Sanar significa levantarse. Levantarse significa dejar atrás una manera vieja de vivir. Dejar atrás esa manera antigua significa aceptar una verdad nueva, un estilo de vida nuevo, una responsabilidad nueva. La libertad es hermosa, pero también exige valentía. Por eso, lo que ahora conviene elegir es solo un paso, pero un paso lo bastante claro como para hacerlo de inmediato, lo bastante verdadero como para no engañarse y lo bastante pequeño como para no convertirlo en una promesa vacía. Tal vez sea confesarse esta misma semana. Tal vez sea cortar una comunicación que los arrastra hacia abajo. Tal vez sea volver a la Santa Misa con un corazón decidido. Tal vez sea abandonar un hábito que oscurece la conciencia. Tal vez sea pedir una conversación con un sacerdote para buscar orientación. Tal vez sea dejar el teléfono un poco antes y regalarle 15 minutos a Dios. Basta un paso, pero ese paso debe ser real, porque muchísimos caminos de salvación no comenzaron con un trueno, sino con el gesto silencioso de un alma que dejó de huir. Queridos hermanos y hermanas, al llegar hasta aquí, lo más valioso que podemos descubrir no es que ya entendemos por completo nuestro corazón, ni que toda oscuridad haya desaparecido de inmediato, sino una verdad serena y firme. El Señor no nos ha abandonado en medio de la lucha interior. La libertad que Dios concede no es una libertad superficial, como si desde ahora ya no fuéramos a llorar, a ser tentados o a tener días de cansancio y fragilidad. La verdadera libertad es mucho más honda. Es el momento en que una persona deja de pertenecer a la oscuridad. La herida puede no haber sanado del todo, pero ya no ocupa el trono del corazón. Los recuerdos dolorosos tal vez regresen, pero ya no tienen poder para decidir la dirección de la vida. Las lágrimas todavía pueden brotar, pero debajo de esas lágrimas empieza a descansar una paz nueva, porque el alma sabe que está en las manos de Dios. Muchos pensaron alguna vez que ser liberados significaba volverse fuertes de inmediato, cambiar con rapidez, quedar completamente en orden. No siempre es así. En la vida espiritual existen victorias silenciosas que solo el cielo alcanza a ver. Es una victoria dejar de volver a aquello que antes destruía la vida. Es una victoria no seguir huyendo de la verdad. Es una victoria saber arrodillarse para pedir gracia en lugar de fingir que todo está bien. En la segunda carta a los Corintios, San Pablo escucha del Señor una palabra luminosa: te basta mi gracia, porque mi fuerza se manifiesta plenamente en la debilidad. Esa frase no convierte la debilidad en algo admirable por sí mismo, pero sí le da un sentido nuevo. El lugar donde uno se siente más impotente puede convertirse en el lugar donde Dios manifieste con más fuerza su poder. Por eso, no desprecien los pasos pequeños, una oración sincera, una confesión hecha después de mucha demora, una decisión de cortar con lo que no hace bien, un esfuerzo tembloroso por perdonar. Todo eso son señales de que la gracia está obrando. Y entonces queda la confianza. No una confianza fácil, sino una confianza purificada por las lágrimas. Le entregamos al Señor aquello que todavía no sabemos corregir. Ponemos en sus manos la parte de nuestra historia que sigue desordenada, no negamos la lucha, pero tampoco nos dejamos hundir por ella. Desde aquí ustedes pueden seguir caminando con una certeza profundamente santa. Ya no tienen que salvarse solos. Aquel que llamó a Lázaro a salir del sepulcro, que levantó a Elías en el desierto, que no permitió que Pablo fuera aplastado por la tribulación, también está obrando con paciencia en el corazón de ustedes. Mientras sigan dejando que el Señor les tome de la mano, el camino hacia la libertad no estará cerrado. Señor Jesús, hoy pongo en tus manos todo lo que he reconocido a lo largo de este camino. Los miedos que todavía no he sabido nombrar del todo, las heridas que siguen latiendo en silencio,
las ataduras que han cargado mi corazón, mis caídas, mis debilidades y esos lugares de mi alma que aún no me atrevo a abrirte por completo. No permitas que vuelvas la oscuridad de antes solo porque me siento cansado. Conserva mi corazón en la verdad, en tu gracia y en tu paz. Hazme recordar que no estoy condenado, sino llamado a levantarme. Dame cada día la humildad y la valentía de dar un pequeño paso hacia tu luz. Y si en algún momento vuelvo a temblar de miedo, recuérdame que donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Me entrego por entero a tu corazón lleno de misericordia. Amén.